Buenas tardes con todos, muy buenas tardes. Hoy en nuestra segunda emisión de Cuestión de Honor estrenamos nuestro espacio de entrevistas interactivas, en lo cual ustedes podrán participar con sus preguntas, cuestiones y sobre todo observaciones. Vamos a tratar temas de actualidad, porque el nombre de este programa delata la intención de fondo. Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Marlon Cáceres Mendieta, abogado guayaquileño, máster graduado en la Universidad de Barcelona. Víctor Hugo Barros, abogado cuencano, especialista en Derecho Empresarial, notario público, especialista también en temas de Derecho de Empresa. ¿Cómo están, Víctor y Marlon? Buenas tardes, Francisco, Marlon. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por este espacio. En verdad, creemos que es una muy buena oportunidad para dar a conocer al público las repercusiones que tiene el ámbito legal en diferentes áreas. Y te agradezco, Francisco. Será un gusto compartir esta tarde. Perfecto. Gracias a ti, Víctor. Marlon Cáceres, por favor. Buenas tardes, Víctor. Mucho gusto. ¿Qué tal, Francisco? De verdad es un honor justamente poder compartir con profesionales los diversos criterios que existen en la actualidad y cómo podemos relacionarlos, todos estos criterios que existen de esta diversidad de personas para poder seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que va a permitir el honor personal y luego el honor del grupo, el honor de la sociedad, que es lo que analizamos y queremos llegar. Así es. Y bueno, estamos entonces por iniciar nuestro programa, no sin antes mencionarles que de fondo aquí el tema de actualidad, ¿ya? Y no es un tema de escucharlo y cansarse de escucharlo, es la lucha contra la corrupción. Pero aquí no es una simple consigna política. La lucha contra la corrupción es algo tan integral que el día de hoy estos dos juristas van a hablarnos sobre cómo es posible, ¿ya?, tener una sociedad más honesta, empezando por las actividades en el sector público. Si a usted le interesa ser contratista del Estado, ¿cómo pensar y concebir y proponer un futuro más honesto para el servicio de contratación pública? De ese tema nos hablará Marlon Cáceres en breve. Y también cómo, ¿verdad?, qué oportunidades hay en estos tiempos de no solo crisis social, no solo crisis de salud, sino crisis también ética y moral, donde ha habido un número de desempleo casi histórico. Los números de desempleo están terribles hoy en día. Cómo emprender de manera honesta con estas nuevas innovaciones a nivel societario y empresarial, tema del cual nos hablará Víctor Hugo Barros en breve. Así que, señores y señores, el día de hoy nuestro programa Cuestión de Honor inaugura su segmento de entrevistas interactivas, auspiciado por el estudio jurídico Seguris, los abogados de los empresarios honestos. Contáctelos al 0997-914742. Bueno, Víctor y Marlon, empecemos entonces oficialmente hablando de los temas que venimos a tratar hoy. Marlon Cáceres, una de las graves crisis del Ecuador de hoy, ¿verdad?, radica en el prejuicio y el gran daño que se le ha hecho al Sistema Nacional de Contratación Pública. Si bien en el gobierno anterior se estableció una plataforma para los concursos, para la contratación, ¿verdad?, por parte de las entidades del Estado, de los GATS, etcétera, etcétera, hoy en día, y debido a estos múltiples casos que hemos escuchado, se nos ha mostrado las falencias de este sistema. Marlon Cáceres, por favor, nos gustaría escuchar, ya que en las conversaciones anteriores que hemos tenido contigo como miembro y socio del estudio jurídico Seguris, tú has tenido grandes ideas respecto a este tema. Marlon, por favor, el público aquí presente quiere escuchar cómo podríamos hacer que el sistema de contratación pública sea un sistema en el que la gente honesta pueda encontrar un buen negocio, y ser honesto sea un buen negocio en temas de contratación pública, ¿no? Porque hoy en día se ha deformado tanto el concepto que aquí muchos amigos del público presente también han de creer que los contratistas del Estado son todos corruptos, cuando no es así. Así que, Marlon, por favor,
tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco. Bueno, antes de analizar específicamente cómo las nuevas tecnologías podrían ayudar al sistema de compras de un Estado, creo que es necesario analizar también al ser humano. Al ser humano que crea algoritmos, al ser humano que contrata con el Estado, al ser humano comerciante, ¿sí? Analizar a ese ser humano. Entonces, porque hay un ser humano adulto que va al Estado, ¿verdad? No es un niño, es una persona de 8 años con ciertas características, ¿verdad? No es un niño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el adulto? Un niño formado. Entonces, antes de empezar, y quiero hacer un pequeño análisis de esto. Entonces, habría que analizar aquí qué se está haciendo con la enseñanza de los principios universales. ¿Qué es esto de principios universales? El principio, ¿por dónde inicia? ¿Qué se está enseñando al niño? O sea, lo primero que se debe enseñar es la honradez. Saber de quién es cada cosa. Eso es lo primero que se debería enseñar. Entonces, si no se está enseñando eso en las casas, el niño no lo está viendo, va a ser muy difícil que cualquier sistema o algoritmo logre curar eso. ¿Sí? Podrán ser medidas necesarias y extremas para controlar y obtener más ingresos del Estado, pero no va a ser la cura. Entonces, yo creo que tendríamos que ese aspecto dejar muy en claro, ¿no? El tema que se lo ha analizado en los programas de Cuestión de Honor, el programa anterior de Cuestión de Honor, al niño, ¿sí? De cómo este niño es el que va a contratar luego en el Estado. Eso en un primer análisis, en un primer punto. Segundo punto, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Bueno, estamos viviendo una revolución industrial, sin duda. Una revolución tecnológica, una revolución de la automatización, en donde el ser humano ya va a cumplir otro rol. Pero nos estamos adaptando a eso. Estamos haciendo el esfuerzo necesario como sociedad para poder entender estos algoritmos que son necesarios, que van a ser como nuestros zapatos, o más aún como nuestros pulmones en un momento. Porque el ser humano está necesitando de estos procesos. Usted se da cuenta ahora en las personas que se ha hecho ya el boom del servicio a domicilio, cómo ya las personas necesitan bases de datos. Y necesitan bases de datos. Entonces, esas bases de datos, en primer lugar, empiezan en físico, pero luego necesitan ir a un hardware, que es un CPU, una computadora, un celular, una tablet, con determinados requisitos. Pero ese es una herramienta del ser humano. Ahora bien, dentro de esa herramienta, ¿qué se pueden hacer? Primero, ¿qué se está haciendo? El Estado ha realizado un avance muy interesante en lo que es la plataforma de los servicios de trámites únicos, donde se obtiene el salvoconducto. De ver a esa página, es muy interesante, está muy ordenada, es muy clara, es muy específica. Claro que falta por quitar trámites, hay trámites todavía innecesarios, claro que falta, pero se ha dado un gran paso y hay que reconocerlo. Ahora bien, vamos al tercer paso. O sea, primer paso, el niño, primer punto, el niño. Segundo paso, en dónde estamos, que estamos en un momento ya urgente. ¿Sí? Y ahora el tercer punto es ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos? Entonces, tenemos ya algo que es este sistema que usted podrán revisar todas las personas, que es una información muy interesante, le determina le filtra por institución, por tipo de proceso, qué debe hacer en cada proceso, lo ubica mejor, a dónde llamar, qué debe ingresar, correo electrónico. Sí, ya es un avance. Y no solo es un avance, sino que tiene una información, es agradable a la vista. Ahora bien, si estamos manejando de esa forma ya al Estado, ¿por qué no llevar esto a la contratación pública, pues? ¿Por qué le tenemos miedo? Llevar esos sistemas a la contratación pública. ¿Qué está pasando? Porque no tenemos otra opción. Son cientos de miles de millones de dólares que se pierden en corrupción. Entonces, claro, ese dinero podría permitir que no se le baje el salario a los funcionarios públicos, que estén mejor pagados. No, porque se queda ahí.
pero tenemos ya sistemas que necesitamos algo urgente. Pero claro, tenemos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se permite la delegación. Y está bien que se permita la delegación, pero en contratación pública se la ha utilizado de una manera, de una manera exacerbada, de una manera errada. O sea, ya el que delega desconoce, porque eso ya se determina en el ERJAFE, ¿verdad? Pero eso, al fin y al cabo, en la práctica es un desconocimiento total. Ahora bien, ¿cuál es la idea, Francisco y Víctor? ¿Cuál es nuestra idea? Como estudio jurídico que la hemos analizado, y claro que nos ha tomado muchas horas de pensamiento, de conversaciones, de análisis, porque no es fácil obtener ideas. Para pensar es una forma de trabajar, es una forma de determinar el problema y buscar la solución. Ahora, claro, ¿qué queremos? Ya tenemos el problema, queremos la solución, pero no una solución de papeles, sino una solución tecnológica, Francisco. Una solución tecnológica. Entonces, ¿por qué no hacemos el sistema? Si usted entra al sistema del SOCE en este momento y usted desea obtener información por entidad, usted va a ver que se le complica. Tengo 3 preguntas puntuales, Marlon. ¿Sí? La primera, hablas de los niños. ¿Qué le podemos enseñar a los niños para cambiar esto? La segunda es, ¿estos algoritmos, esta tecnología, tiene algún antecedente de aplicación exitosa en algún país? Y la tercera, ¿verdad? ¿A quién deberíamos de ajustarle el nivel de inteligencia? ¿Al contratista o a quien contrata? Es decir, porque quien toma la decisión en una institución no tiene suficiente trabajo de inteligencia encima. Es decir, el mismo trabajo de inteligencia que se hace sobre el juez cuando se determina que el juez ha prevaricado una sentencia, ¿no cabría también en el sistema de contratación pública con quienes toman las decisiones en las entidades públicas? Porque acuérdate que todo un proceso judicial puede caerse si se descubre que el juez tiene vínculo con otra parte, algún vínculo así sea de amistad probado. Claro, así es, Francisco, claro. Mira, con respecto al tema de los niños, sí es necesario que la sociedad entienda que necesitan ellos mejores guías, que no sea una guía televisada, ¿no? Que no sea la televisión que los eduque. Entonces, eso debemos tener claro, ¿no? Que sea una educación más participativa de padres y madres y del círculo social del niño, ¿sí? Que se enseñe en ese círculo, no solo que se enseñe, sino que se viva la honradez, ¿sí? Y claro, en los trabajos, que los niños de las escuelas, que el padre sea una guía, no sea una persona que hace un trabajo, que le hace el trabajo, ¿no? Entonces, son situaciones de ejercicio, Francisco, son de ejercicio en los cuales el niño se le va enseñando, como todo lo aprendemos mediante la práctica. Entonces, esto debe ser una práctica diaria, que debe también ingresar la escuela, la familia y también el lenguaje, en las cosas, en cómo nos comunicamos con los niños, ¿sí? Ahora en el punto de qué pasa con los algoritmos. Mira, esto es un tema actual, esto es un tema que se está estudiando, ¿sí? Las nuevas tecnologías tratan de que el ser humano decida mejor, pero todavía vemos que hay mucho interés de que estas situaciones no salgan adelante, ¿sí? De que no se los aplique. Pero eso no quiere decir que Ecuador se pueda convertir en un pionero, en que el sistema de contratación pública sea un sistema inteligente de contratación pública. Un sistema en el que los algoritmos detecten qué falta, qué se necesita, cuándo se necesita, el estado de caducidad. Claro que la intervención del ser humano, claro, se necesita, pero que sea mínima. ¿Por qué? Porque no podemos negar la exactitud de estos sistemas, Francisco. No podemos negar, ellos no pueden sentir, pero ellos pueden tomar decisiones exactas, ellos pueden tener un mejor control sobre sistemas de dinero. Sí, porque las palabras pueden mentir, pero los números no. Los números es más difícil, pero claro, tenemos un sistema en el cual los términos de referencia son dirigidos, en el cual se termina unilateralmente a contratistas cuando no existe una causa legal o fáctica. No existe.
no son decisiones, y lo hemos analizado también, arbitrarias en la contratación pública. Entonces, a esa arbitrariedad se la podría controlar, claro que se la podría controlar, por medio de la aplicación de algoritmos, por la aplicación de nuevas tecnologías. Claro está, ya el Ecuador tiene avances. Yo creo que esta página de verdad es muy interesante para entrar a analizar, está en beta, en fase beta, pero claro, ya es un avance. Pero claro, la idea es ahora llevarlo a otro lado, ¿no? La misma estrategia, pero llevarla a otro lado. Así que eso, por el otro lado, ahora lo que tú comentas de prevaricato me parece muy interesante verlo de esa manera. Y verdad tienes razón, una idea bastante creativa para estos delitos, porque a veces es un problema el tipo penal, Francisco. Es un problema el elegir el tipo penal, y creo que tu idea va por ahí, encaminada a ayudar en eso, en la ubicación, detección del... ¿no? Creo que eso sería lo necesario, Francisco. El Ecuador necesita estos mecanismos. Por ejemplo, estamos en el área de la información, pero para entrar al sistema de información y descargar un documento, tenemos que hacer varios clics. No, para descargar, ¿por qué no lo podemos previsualizar en el sistema, verdad? Para evitar dar clics. La idea es que la información llegue más rápido en menos clics, y sea más exacta, y sea más concreta, ¿sí? Porque tú sabes, el doctor Víctor también conoce, ¿no?, que las resoluciones del sistema de contratación pública en los considerandos son 3 hojas, 6 carillas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si los sistemas cada vez nos detectan la información más concreta, más necesaria, ¿no? Y así poder, en esa forma de tener datos más exactos, poder ahorrar más dinero. Sí, porque el dinero, hay unas gotas de agua en cualquiera de las tuberías de nuestra casa y no estamos usando, ¿estamos o no perdiendo dinero? Exactamente. O sea, si lo planteamos como el poema que se nos ha planteado el sistema de contratación pública actual, y se lo comparamos con la realidad que estamos viviendo, yo diría que más bien lo que se nos ha planteado al frente es una situación tan teatral, digamos, de tanta actuación, de tanta simulación de honestidad, ¿no?, digna de montar una obra en uno de nuestros auspiciantes, que es Teatro Sánchez Aguilar, ¿no? De repente, con toda esta trama que hemos tenido de corrupción en el Ecuador, tenemos fácil para montar una trama en el Teatro Sánchez Aguilar, uno de nuestros auspiciantes, tan queridos en Café Club Radio. Y bueno, para seguir entonces con el segmento de entrevistas, salvo que hay un anuncio de corte comercial, que parece ser no lo hay todavía, voy a darle la palabra al abogado Víctor Barros Pontón, abogado de la ciudad de Cuenca, especialista sobre todo en derecho societario. Y un dato curioso, Víctor no es ajeno al mundo de la radio, así que si lo escuchan con tan buena dicción y seguridad en la radio, ¿ya? Víctor tiene ya antecedentes de radiodifusor en Cuenca, entonces es colega de muchos por aquí, ¿no? Así que, Víctor, por favor, vamos a abordar el tema, ¿sabes de qué? Específicamente en este enfoque, como lo hemos manejado. En estos tiempos de pandemia ha habido más bajas laborales, ¿ya?, que las bajas que han habido en el virus, o sea, con la situación del coronavirus. Pero las bajas laborales que ha tenido el Ecuador son tremendas. Son de cientos de miles de personas y muchos de ellos están esperanzados en emprender. Y curiosamente, pues surgió una reforma societaria, la Sociedad de Acciones Simplificadas, ahora muy promocionadas por muchos abogados. Entonces, para empezar, Víctor, me gustaría saber, en base a tu expertise y conocimiento, ¿qué pro y qué contra tienen estas sociedades de acciones simplificadas? Porque aquí muchos de nuestros oyentes son emprendedores o futuros emprendedores que les interesa, ¿verdad?, tener una nueva oportunidad, al menos emprendiendo en una empresa que aparentemente va a ser fácil de constituir, fácil de formar con estas sociedades de acciones simplificadas. Por favor, Víctor, tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco, nuevamente, y por la exposición de Marlon. Felicidades. Bueno, yo quisiera empezar poniendo como ejemplo el cierre de muchos medios de comunicación,
¿Qué ha pasado con los periodistas que han trabajado en esos medios de comunicación? Ellos continúan con sus espacios, ya sea a través de las redes sociales, a través de programas como este, Francisco, y ellos son los emprendedores nuevos, digamos así. Porque las empresas, los accionistas, los socios, posiblemente tuvieron que cerrar por la pandemia, porque económicamente ya no podían? Esa es una manera imaginativa de poder hacer empresa en este país. Es decir, no con ese discurso de que de los niñitos desde que están en la calle son emprendedores. No, eso no es hacer empresa. Ellos deberían estar estudiando, deberían estar jugando, deberían estar aprendiendo. El empresario se hace con el conocimiento, y el conocimiento, en este caso del ejemplo que les pongo, tienen los periodistas. A la pregunta que tú te refieres, Francisco, es importante también rescatar lo que dice Marlon. El tema de la educación es importante. Este país sin educación no va a ningún lado. Una persona que no es educada, pues, se enferma fácilmente. Una persona que es educada, en cambio, sabe cuidarse, sabe protegerse, sabe qué es democracia, sabe qué es corrupción. Básicamente nosotros en los últimos tiempos, años, digamos así, hemos estado preocupados por prioridades. ¿Esas prioridades cuáles han sido? La seguridad, la salud, el tema del trabajo y muchos otros temas prioritarios, en verdad. Pero nos hemos olvidado, entre comillas, de la democracia, de la corrupción, y estas son las consecuencias. Entonces, es importante estas reflexiones para poder un poco tener la motivación, el por qué se crean estas SAS, las sociedades de acciones simplificadas, que tienen básicamente una estructura de una sociedad anónima. Es importante recalcar que las compañías, las empresas, por lo general, son eso, se constituyen por lo menos con 2 o más personas naturales o personas jurídicas. Sin embargo, las SAS no ponen un límite a la constitución de compañías, a la constitución de este tipo de compañías. Yo veo ahí tal vez una analogía, porque si yo quiero emprender en algún negocio, no necesito ingresar a constituir una empresa como estas, aunque los requisitos son mínimos, ¿no? Pero yo pudiera simplemente irme al SRI y aperturar un RUC y emprendo una actividad. Asumo yo, y entiendo que eso será lo que vaya a tramitar posiblemente el reglamento que está elaborando la Superintendencia de Compañías, y también habrán otras reformas a cierta normativa en donde a este tipo de empresas, sociedades anónimas simplificadas, les puedan dar la oportunidad de, por ejemplo, concursar en el ámbito público. Caso contrario, estarían muy limitadas. Pienso que esa sería la seguridad jurídica que tuviera el sector público con respecto a este tipo de sociedades, y que por muchas ocasiones, en ciertos casos, la persona natural no puede concursar. La facilidad con la que se constituyen estas sociedades es muy importante, porque simplemente se hace ante un documento privado que se inscribe en el registro de sociedades que tiene la Superintendencia de Compañías a su cargo. No tiene que ir a una notaría, no tiene que pasar por el registro mercantil, simplemente se constituye de una manera así. El capital mínimo es de $1. Puede constituirse con $1, puede constituirse con una sola persona, lo cual difiere mucho de la estructura misma de una sociedad. La sociedad es mínimo entre 2. Pero bueno, está conformada así. Estas sociedades han funcionado muy bien en Colombia. El cuidado que debemos tener, porque suena bonito en el papel, pero también hay que tener el cuidado del caso, porque se pueden empezar a constituir muchas compañías de estas, muchas sociedades de estas, y pueden servir de pantalla para otro tipo de actividades ilegales. Ahí viene el control, ese control que la superintendencia antes lo tenía de manera previa, que ahora ya no lo tiene, que yo veo que es un craso error, porque el control previo significaba de que yo sé como institución que esa compañía que se va a formar está siendo bien conformada, al menos en la parte legal, y cuando hay aportes en especies u otro tipo. Y también en el futuro, cuando vayan a hacer aumentos de capital, pues yo tengo ese control como entidad, un control previo. Ahora es al revés. Ustedes que están en el ámbito del derecho y el derecho societario sabrán que ya no es así. Entonces, para mí esa es una falencia, porque la superintendencia pierde un control, y seguramente el control viene cuando ya se cometieron ilegalidades,
cuando esa compañía anduvo por andariveles oscuros y no hubo un control. Con respecto a estas compañías SaaS, yo lo veo como favorable que pueda ser constituido por personas que no necesariamente cuenten con muchos recursos económicos, pero que sí quieran hacer empresas, tengan buenas iniciativas. De las buenas iniciativas pueden empezar cosas pequeñas que en el fondo van a ser grandes en el futuro. Lo que yo puedo ver de malo es que no existe un control muy riguroso. ¿Sí? Yo creo que para cualquier situación en países, en sociedades como la nuestra, debe haber un control. No estamos en países del primer mundo en donde sabemos que la conformación de cierto tipo de organizaciones, ya sean de la sociedad civil o empresarias, tienen otro tipo de actitud en quienes la conforman. Y además las medidas son muy rigurosas. Y ahora voy a pensar un poco. Ya, ahora voy a pensar un poco como Maquiavelo. A ver, quienes han leído El Príncipe de Maquiavelo saben que Maquiavelo plantea un mundo no necesariamente de lo más lindo, ¿no? Maquiavelo piensa de una forma estratégica y fría. Víctor, si pensamos como gobernantes de turno, ¿qué razón tendría un gobierno vigente para liberar este tipo de compañías tan fáciles de constituir en tiempos de crisis? Ya, pero no solo en tiempos de crisis de salud en la que mucha gente ha perdido sus empleos, sino tiempos de crisis de escándalos de corrupción y como todos vivimos, porque aquí todos conocemos al menos 5 emprendedores que vendían mascarillas por cientos de miles de lotes, ¿no? Y que se dieron y que capaz este tipo de de compañías rápidas de constituir servirían a estos emprendedores de mascarillas, de implementos médicos que empezaron a circular, empezaron a salir, pero como plumas de gallina por todos lados, ¿verdad? A tener ya propiamente un negocio, no obstante los trámites de registro sanitario. Entonces, pensando fríamente, si yo fuera el gobernante de turno, ¿por qué yo liberaría este tipo de compañías al medio? Con buenas y malas intenciones, me refiero en las dos perspectivas. Claro, o sea, si hablamos de un gobierno de las características actuales, considero yo que pudiera ser un lavado de manos para decir, bueno, ahí estuvo, yo no pude controlar porque la ley me permite, o la ley les permite constituirse de esa manera. Si con la ley o con las leyes existentes ha habido un lavado de manos increíble, en donde dicen, bueno, yo no sabía, ¿en dónde queda la responsabilidad, por lo menos política, Francisco? ¿En dónde quedaría esa responsabilidad? ¿Sí? Si es que pensamos de una manera positiva, digamos, abiertamente, en donde no hay malas intenciones, pues dijéramos, bueno, qué bien, el gobierno quiere incentivar el emprendimiento, quiere que las personas que tienen pocos recursos o que perdieron sus trabajos puedan juntar sus capitales pequeños o grandes y puedan emprender. Qué bueno, en buena hora. Y les vamos a dar las facilidades. Miren que en Uruguay, el gobierno de Uruguay, en vez de querer imponer tantos impuestos a las empresas, ¿qué es lo que dice? Bueno, las empresas les vamos a apoyar para que sigan y salgan adelante. Les vamos a ayudar, para que ellos nos ayudan a mantener a los que están abajo. Aquí no, aquí se ha hecho lo contrario, o se pretende hacer lo contrario. Si bien como empresario quiere constituir una empresa para que le vaya mal, nadie. Es como el entrenador del fútbol que quiere que su equipo vaya y pierda. ¿Quién va a querer eso? El empresario quiere ganar y quiere generar empleo. Pero si le ponemos trabas, si vemos cuántos reglamentos hay, si vemos cuántas reformas al Código Tributario existen, pues estamos creando primero una incertidumbre y luego estamos diciendo, miren, sus vecinos, es decir, otros países tienen mejores condiciones, me voy allá. Si pensamos mal, Francisco, entonces creería yo que en las condiciones actuales es para lavarse las manos y decir, bueno, estuvo la compañía ahí, no hubo mucho control, lo siento, la ley lo estableció así. Y si pensamos bien, en buena hora. Esperemos que sea lo segundo. Interesante perspectiva. Y esta misma perspectiva quiero trasladársela a Marlon. El sistema actual de contratación pública, ¿verdad? Que prácticamente se lo llevó a una plataforma electrónica y se eliminaron muchos métodos tradicionales de calificación, de presentación de ofertas.
Marlon, si pensamos maquiavélicamente, ¿verdad? ¿Qué intención tendría un gobierno para, digamos, mostrarnos como innovación este sistema de contratación pública que tenemos vigente, ¿verdad? Que aparentemente tecnifica y muestra todos los procesos de contratación. No obstante, también se ha prestado para que muchos investigadores y observadores encuentren casos de corrupción que se suben a estos portales. Pero aún así, se han dado casos de sobreprecio, casos de corrupción, ¿verdad? A nivel masivo. Entonces, ¿cuál sería el fin de un gobierno de darnos esta herramienta tecnológica que no obstante se ha prestado para una corrupción casi científica que triplicó corrupción de muchos gobiernos anteriores? ¿Por qué? ¿Cuál sería la intención, Marlon, de darnos esta herramienta tecnológica y, digamos, que se haya prestado para todo esto? El audio está apagado, Marlon. Ahí estamos. Claro. Bueno, es que el sistema de contratación pública, el sistema debía implementarse. El nivel de compras del Estado ya no daba abasto a manejarlo de manera manual, ¿verdad? Cada vez son más necesidades que se cubren. Entonces, imagínate, mantener eso de manera manual no se podía, era imposible. Ahora bien, de ahí la contratación pública, debemos recordar que es la cosa pública, pues Francisco y Víctor, ¿no? Es la cosa de todos. Si es la cosa de todos, todos podemos acceder a ella. No, eso no hay forma de obviarlo. El sistema está haciendo eso, mostrarnos la información. Claro que no nos muestra todo, ¿verdad? Capaz hay situaciones que se deberían implementar, como serían con videoconferencias, que las audiencias de apertura de sobres, de calificación, de negociación sean abiertas, sean públicas, así como estos foros, ¿verdad? Que sean de esta manera, y eso se podría agregar, pero el fin era inevitable, justamente que, primero, el orden, no se podía, si pensamos mal, no se podía manejar el nivel de corrupción en solo papel. Se necesitaba utilizar un sistema. Claro está, como ustedes pueden revisar el sistema, hay mucho por trabajar, de verdad hay mucho por trabajar. Tiene todavía mucho desorden. Tiene mucho desorden. Entonces, yo creo que si pensamos para mal, la idea fue esta, ¿no? Que la corrupción se sistematice, ¿no? Que sea más rápida, que la información fluya más rápido. Ahora, si pensamos para bien, justamente que esta publicidad permita el control público. Sí, permite el control, claro que permite, como les he dicho, pero lo complica un poco. Ya, le pone unos baches. Entonces, lo ideal sería que no tenga baches, ¿no? Un carro, imagínate, a Guayaquil, Quito, sin baches, ideal, ¿no? Sería ideal, pero no, hay baches, ¿no? Y hay muchas curvas. Entonces, complica el tiempo. Vamos a seguir desarrollando esta pregunta después del corte. Cortesía de Cinemark, lo mejor en cines. Uno de los principales auspiciantes de Café Club Radio, ¿no? Y uno de los primeros lugares a los que todos queremos volver, después de que acaben todos estos protocolos de pandemia, al cine, ¿no? ¿Verdad? Así que vamos al corte y regresamos en breve para seguir con las preguntas a nuestros entrevistados. Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de la oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera.
Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. Te extrañamos y nos preparamos para tu regreso. Hemos tomado las siguientes medidas de seguridad para protegerte mientras te encuentras en City Mall. Toma de temperatura de visitantes, dispensadores de gel semiautomáticos, alfombra de desinfección. Recuerda usar siempre tu mascarilla. Instalamos señalética informativa en varios puntos de City Mall. En escaleras deberás mantener una distancia de 4 escalones. Prioridad de ascensores para personas con movilidad reducida y para carros de compras. Lávate las manos al entrar y al salir de los baños. Los lavamanos y urinarios están distanciados entre sí. Las mesas están dispuestas estratégicamente con el distanciamiento adecuado. Realizamos control de aforo de visitantes al centro comercial. Tu seguridad es importante para nosotros. Bienvenidos a City Mall. Vive el shopping. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. Nos escucha porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica vive en un solo aroma de café. Estamos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club. Bueno, seguimos y estamos de vuelta en Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. Bueno, continuamos con nuestro recién inaugurado segmento de entrevistas en vivo, donde ustedes podrán hacer sus preguntas al aire. Ahora vamos a leer un comentario de Jorge Lam, que dice: falta automatización, pero la gente no quiere invertir en infraestructura de Internet al alcance de todos. Muy bien, esta es una pregunta que podemos responder desde las dos perspectivas de estos brillantes abogados que nos acompañan hoy, Víctor Hugo Barros y Marlon Cáceres Mendieta. A ver, porque aquí, seamos claros, ya el Internet es parte de lo que se considera el espectro radioeléctrico del Ecuador. Es, desde la perspectiva de la ONU, un derecho humano, de la perspectiva de las Naciones Unidas. No obstante, yo les planteo, y esto para honrar la pregunta de nuestro oyente aquí presente, ¿ya? ¿Quién realmente está en capacidad de proveer de mejor servicio de Internet al Ecuador? ¿Por iniciativa pública o iniciativa privada? Por favor, empecemos con Marlon Cáceres, por favor. ¿Debería del Internet ser ya producto de las maravillas de la contratación pública o debería liberarse al sector privado para que sea el sector privado, ya, quien provea de Internet al Ecuador? Marlon, por favor. Bueno, el sector privado es el que provee de Internet, ¿verdad? Es el sector privado quien está en este negocio. Creo que no hay razones para pensar en de darle este negocio al Estado, ¿no? Ya sabemos que el Estado no es buen administrador de negocios. Claro, no, yo creo que no es buena, no, si hacemos nada, no es buen administrador porque no es dinero. Al fin y al cabo, esta falta de educación, como decía Víctor en su intervención, esta falta de educación, esta falta de conocimiento de estos principios universales, de estos valores, ¿no?, intervienen en que la persona, en el momento de actuar, no actúe de manera correcta. Entonces, yo creo que
debe darse esto al sector privado, quedarse en el sector privado es el que debería manejar. Claro que, por supuesto, para que esta computadora esté aquí con internet, estemos manejando esta entrevista, no necesitamos de energía eléctrica que nos provee el sector público, ¿verdad? Entonces estamos en esa interacción constante, Francisco, interacción natural de la sociedad, ¿verdad? Porque ha sido un gran problema en esta época en la que muchos recién están descubriendo, ¿verdad?, este tipo de videoconferencias. Muchas escuelas están implementando recién las clases vía videoconferencia, que han sido, la verdad, ha sido un golpe durísimo para muchos que han descubierto que no tienen tan buen internet como quisieran o tan buenos equipos como para operar este tipo de tecnologías. ¿Qué crees tú, Víctor Hugo Barros, que pudiera hacer un gobierno como el actual para optimizar el acceso al internet, ya, en cuanto al sector privado? ¿Liberar los impuestos de importación o qué medidas podríamos hacer si es que el sector privado ahora es el que tiene la punta de lanza para dar ese paso de innovación? Como bien mencionó Marlon, ¿no?, el salto evolutivo en la innovación tecnológica, que gracias a la tecnología, pues, ¿no?, que mencionamos, estamos aquí presentes en esta radio que se transmite por internet con una audiencia bastante presente. ¿Qué medidas podría tomar un gobierno para facilitar al sector privado el cubrir la demanda de internet que necesita el país y que hoy se ha puesto más en evidencia que nunca? Sí, justamente el espectro radioeléctrico obviamente es del país, el Estado tiene el poder para poner las condiciones favorables a la ciudadanía, con nada de entreguismo, descartando totalmente nacionalizar este tipo de servicios, pero como bien dijo Marlon, el Estado es pésimo administrador y no puede competir en este tipo de ámbitos. Entonces, yo creo que el Estado sí tiene que tomar las medidas y saber cuál es primero, o sea, para poder nosotros tener una línea de trabajo en ese aspecto, debemos ver hacia dónde quiere ir el país. Yo creo que eso le falta al Ecuador. No sabemos hacia dónde vamos. Estamos viviendo y siendo gobernados por inercia, pero no tenemos un eje, no tenemos un objetivo, no decimos, bueno, el país puede producir esto. Si me ocurre un ejemplo, el turismo, vamos a trabajar sobre el turismo como prioridad y luego las otras ramas. Pero para que nosotros podamos tener las condiciones favorables para el país, pues debemos primero saber qué vamos a plantear y poner las condiciones. ¿Cuántas empresas van a querer venir al país a dar sus servicios? Pero con las condiciones del Ecuador, de una u otra manera no van a perder jamás, porque tampoco el Ecuador o el país puede ser abusivo porque nadie nos va a dar ese servicio. Entonces considero, Francisco y Marlon, que lo importante aquí es que el Ecuador ponga las condiciones para que estas empresas multinacionales entreguen sus servicios al país, pero con las condiciones que el país las pone. Cuando nosotros pedimos plata al exterior, ¿quiénes nos ponen las condiciones? Los que nos entregan la plata. Aquí vamos a entregarles nosotros millones de clientes. Entonces yo creo que por ese lado tenemos que primero pensar en los objetivos de país. Y ahora planteamos una situación, aprovechando su presencia como expertos en el derecho empresarial, sector privado, y el derecho público, donde Marlon nos ha probado que se ha desempeñado bastante bien, ¿no? Sobre todo Marlon es un especialista tributario, según leí en su currículum también. Verán, en un caso como el de Odebrecht, ¿ya? ¿Cuál fue la verdadera razón por la que la corrupción alcanzó niveles altísimos gubernamentales? ¿O porque los gobiernos eran muy corruptos? ¿O porque Odebrecht tuvo suficiente poder para corromper a democracias latinoamericanas? Ahí podría empezar a responder la pregunta Marlon. Grafiquemos un panorama como el que ya se nos planteó con Odebrecht. En el caso de Odebrecht, ¿verdad? ¿Quién crees tú, más allá de las decisiones judiciales, que tuvo mayor grado de responsabilidad y quién pudo, más bien, evitar caer en una situación como la que se dio en el caso de Odebrecht? ¿El Estado
o la empresa privada representada por Odebrecht. Por favor, Marlon, tienes la palabra. El audio. Bueno, Francisco, es que ahí regresamos al mismo punto, al tema de la educación, ¿no? Al tema del conocimiento de los principios universales, de la honestidad, el respeto, la valoración, el sacrificio, la templanza. Entonces, una persona que no conoce esto no lo puede aplicar. No lo puede aplicar. Esto es algo que se aprende en el deporte, que es otro aspecto principal del ser humano. Entonces, el ser humano también necesita deporte. Entonces, no se está invirtiendo en lo necesario, lo que se necesita en realidad en deporte. Entonces, tenemos personas que, como no conocen, porque claro, el deporte te da también ideas estratégicas, ideas te forman la disciplina. Pues si este ser humano no ha tenido una actividad deportiva, es más seguro que desconozca y esos principios de ese deporte no los pueda llevar a la práctica. Pues ahí volvemos a ese punto de la educación, y ahí me das el gusto de agregar algo adicional. Entonces, si esas personas no han tenido falencias en eso, van a ir a ese punto, ¿no? Y claro, yo diría ahí viene, ¿no? También es necesario los sistemas de control. Es necesario porque el ser humano también está en una pelea diaria, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Que denominamos conciencia. Está en una pelea diaria entre el bien y el mal. Entonces también el ser humano a veces desconoce cómo manejar esas peleas y desconoce qué ponderar, ¿sí? Si mi tranquilidad espiritual, mi tranquilidad familiar o mi tranquilidad económica. Entonces, como no podemos ponderar eso, no lo podemos hacer, pero no porque no queremos, ¿no? Sino porque no lo conocemos, no lo hemos practicado, no lo hemos aplicado, no nos han enseñado a querernos a nosotros mismos. El dormir temprano es una forma de quererse uno mismo y eso no se ha enseñado. Entonces partimos de pequeñas cosas. Francisco, creo que hay que ir allá antes de ir a la pena, o vamos a hablar de ciertos mecanismos para poder ayudar, pero creo que hay que ir acá ahora, ¿no? Si queremos cambiar, hay que ir acá, a los principios, al inicio. Y sé con qué perspectiva lo dices. Hemos leído en tu currículum que eres un gran maestro de ajedrez, ¿verdad? Deporte en el que te especializas. Sí. Y un deporte en el que las fichas existen en el tablero también, pero la decisión siempre va a ser humana. Al fin y al cabo, las fichas no se mueven solas, ¿no? Exactamente. Es una guerra mental, en que la idea es destruir la mente del otro. Así es. Interesante perspectiva. Me gusta esa perspectiva. Es lo mismo que queríamos hacer con la corrupción. Destruir la moral y mentalmente. Así que, por favor, Víctor Barros, ¿qué tienes que decir respecto a la pregunta planteada desde la perspectiva del caso Odebrecht? Que creo que es un caso que muchos de nuestros televidentes y nuestros radioescuchas aquí presentes, y digo televidentes porque nos ven ya por video, pues no, ya la radio no es como antes. Y desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? ¿Quién tuvo mayor grado de responsabilidad? ¿El Estado o el sector privado? Y de ahí voy a hacerles una pregunta del público que han hecho en los comentarios. Por favor, Víctor. Sí, Francisco, considero que es una situación compartida, porque de dónde se origina o de qué sector del planeta se origina la corrupción y en dónde tuvo más cabida, justamente en el mismo sector del planeta. No quiero decir con esto que nuestro continente sudamericano o latinoamericano sea el peor que hay en el mundo, no, pero sí creo y estoy de acuerdo y creo que coincidimos cada vez más que el tema de la educación es la clave. Si es que no hay educación, evidentemente no vamos a poder avanzar, y eso es para un futuro. Hay una entrevista que la periodista Claudia Wallin le hizo al zar anticorrupción de Suecia, a Gunnar Steller, y él dice algo clave, algo que me ha quedado mucho en la mente y que lo sigo leyendo. Si una persona no tiene acceso a la educación, no está en condiciones de comprender y mucho menos fiscalizar el sistema. El sistema es este que estamos viviendo. ¿A quién le va a importar cómo está la corrupción, cómo está la democracia? Si es que este gobierno, no hablo por o sea, en general, me está a mí brindando un bono para yo comer, alimentarme y posiblemente beber, y para tener un buen teléfono celular, con la plata de los que generamos impuestos. Entonces, esa conciencia por la falta de educación es lo que estamos viviendo ahora como resultado. Para el futuro o para el presente,
es importante generar esas políticas públicas de educación obligatoria a todo nivel. ¿Por qué ya no estudiamos ahora la cívica? ¿Por qué no nos enseñan valores? Y muchas cosas. Incluso pienso yo que una rama que se puede ingresar tranquilamente en los pensums académicos puede ser la política, el respeto a lo público. ¿Por qué no? La política no es mala. Los malos son quienes lo han ejercido de una manera errada. Entonces, para el presente, yo creo que tiene que haber una reforma de leyes en donde se vaya hasta el acceso de los documentos públicos relacionados con cualquier contratación pública con el Estado. Que los funcionarios encargados de la contratación pública sean totalmente transparentes. Que para que haya contratación pública, por ejemplo, del Estado en ciertas provincias del país, para que no pase eso, tienen que haber asambleístas verdaderamente serviles a la sociedad, no al Estado. ¿Sí? ¿Y cómo se logra eso? Con requisitos mínimos para llegar a ser asambleísta. ¿Cómo se logra eso? Cuando, digamos, el pool de asesores va a ser para el bloque legislativo y no para cada uno de los asambleístas. Un pool de asesores, como es en otros países, en Suecia mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué decide ahora el líder político y no decide el asambleísta? ¿Para qué está él ahí? Son ejemplos pequeños, Marlon y Francisco, que podemos seguirlo discutiendo, pero que tenemos que ponerlos en la palestra para tener un mejor entendimiento de lo que pensamos. Excelente. O sea que, y en eso hemos coincidido todos, la educación es la mayor arma que tenemos contra la corrupción. Y eso explica por qué muchos gobiernos pasados más bien decidieron llevar a su punto decadente más extremo el sistema educativo, porque una población educada no aceptaría ni se involucraría en corrupción. Porque si algo tienen en común los corruptos, ¿verdad?, es que pueden vestirse de lo mejor, pero en realidad son individuos de poquísima, por no decir nula, educación. Entonces, por supuesto, yo creo que ahí va nuestra perspectiva. Y aquí tengo otra pregunta del público, ya que el público es la voz de Dios, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios. Y esta es una pregunta para ambos. Dada la situación actual que tuvimos ya del coronavirus y la deuda que tenemos con China, ¿creen ustedes que se pudo tomar mejores decisiones en cuanto al pago de la deuda, ¿verdad? En cuanto a los pagos de deuda, sobre todo la deuda que teníamos por los bonos solidarios, los bonos que se cancelaron, ¿verdad? A inicios de la pandemia, que pudimos tranquilamente acogernos a la moratoria. ¿Pero creen ustedes que pudo haberse tomado mejores decisiones que desembolsar dinero para honrar estos bonos? O, no obstante, fue una estrategia que nos da mejor imagen crediticia frente a todo el mundo. Y en 30 segundos, si pueden, cada uno respondamos a esa pregunta. Por favor, Marlon Cáceres, el audio, por favor. Francisco, tuve problemas de escucharte. Ya. Sobre el pago de los bonos. Ok, ya, la primera parte. Ok, ya te sigo. A ver, Francisco. Bueno, en ese aspecto, las obligaciones del Estado hay que cumplir, ¿verdad? Hay que cumplirlas. Pero si existen posibilidades de acogerse a una moratoria por una situación que está viviendo el país, ¿verdad?, y en vista de la necesidad de fondos, creo que hubiese sido la mejor opción. ¿Sí? Creo que hubiese sido la mejor opción. No veo otra forma de sostener, de haber sostenido esta emergencia que no sea otra que con dinero. Claro que lo ideal sería siempre tener dinero en las arcas del Estado, ¿verdad? Pero hay momentos que hay que pagar. Pero creo que fue una decisión desacertada, fue una decisión poco prudente y más que todo desapegada a la empatía,
¿no? Creo que se hubiese podido tomar mejores decisiones que ayuden a administrar mejor el dinero y poder bien pagar la deuda y poder sostener las deficiencias en el Estado, ¿verdad? Ante la crisis. Perfecto, Marlon. Ahora, Víctor, por favor, nos gustaría escuchar tu opinión sobre este caso. Cómo no, coincido con Marlon, debía haberse tratado de otra manera. En las condiciones actuales, nuestro país y muchos otros países, pues no tienen cómo honrar por el momento ciertas creencias. Sin embargo, en el caso específico de nuestro país, considero que no tenemos históricamente una fuerza moral para poder renegociar. Nuestra fuerza moral está por los suelos, porque ha habido muchos enlaces en cuestión de corrupción, hay mucho secretismo en cuanto a las deudas, y por tanto creo que los que tienen el toro por los cuernos son los acreedores. Por eso es que nuestro país no está en las condiciones pues de Argentina, que tampoco digamos que es un buen ejemplo en el mismo ámbito, pero que seguramente tienen otras condiciones para ellos y que la misma fuerza económica de ese país pues le da muchas prerrogativas que nosotros no las podemos tener. Perfecto. Creo que el público presente pues quedamos satisfechos con las respuestas de estos dos brillantes abogados que ejercen tanto en Guayaquil como en Cuenca y a nivel nacional. Sobre todo son fuente de consulta en sus ámbitos. Así que, señoras y señores, sin más que decir por hoy, cerramos y damos por concluido nuestro programa del día de hoy, Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. No sin antes agradecer a nuestros oficiantes, Teatro Sánchez Aguilar, Cinemark, lo mejor en cines, y Estudios Jurídicos Sejuris, los abogados de los empresarios honestos. Bueno, nos despedimos hasta una próxima emisión. La próxima semana estaremos con más entrevistas a las 5 de la tarde. Sintonícenos por Café Club Radio. Adiós.